parte número 2. Entonces vamos a ver ahora Juan 3, pero del versículo 17 al 36. Dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, porque en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, estuvo allí con ellos, bautizaba, y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que él estaba contigo al otro lado del Jordán, y de quien tú diste testimonio bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos que soy testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo el que está a su lado, y el que oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así que pues este es mi gozo, está cumplido. Este es el necesario, que él crezca, pero yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, y el que de la tierra es terrenal, y todas estas y todas terrenales hablas, y el que viene del cielo es sobre todos, y el que lo vio y oyó esto testifica, y nadie recibe tu testimonio. El que recibe su testimonio es el que atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu en medida, el Padre ama al Hijo y todas las cosas están entregadas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Bueno, voy a aplicar solamente para cerrar, porque yo me voy a enfocar del versículo 17 al 21 más, pero voy a explicar esto el amigo del esposo del versículo 22 al 35. En 2 o 3 palabras, voy a hacer así. Esto viene así. El ministerio de Juan el Bautista, estoy explicando del versículo 22 al 35, estaba llegando a su fin, ¿no? ¿Por qué? Porque él predicaba que la venida del Mesías, el Mesías estaba viendo, ellos estaban discutiendo, bueno, que Jesús está bautizando, como tú no, te está diciendo: yo ya cumplí mi parte, para que puedan entender ustedes, yo ya cumplí mi parte, Cristo es el que tiene que ahora crecer, yo te voy a menguar porque mi función ya está cumplida. Eso es lo que sucede más o menos ahí. Yo soy como el invitado de la fiesta, él es el novio, yo no se concentran en mí, que yo bautizaba todo esto. Eso es más o menos todos estos versículos largo que hay, que viene el Espíritu con medida, es para Cristo, o sea, perdón, que sin medida es para Cristo. Entonces mi ministerio está llegando al final. ¿Por qué? Porque Cristo empieza. Eso sería un resumen. Yo me voy a concentrar en el pero no quería pasar de alto esos versículos. En el versículo 17 en adelante, ¿qué dice ahí? Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bueno, muchos dicen: ¿ves? Jesús no vino a condenar. ¿Por qué me condenaba? ¿Por qué me juzgaba? ¿Sabés por qué no vino a condenarte? Por la sencilla razón de que ya estás condenado, le digo yo. Vos estás bajo la maldición de la ley. Por eso que Cristo no vino a condenarte. ¿Sabes qué vino? Vino a salvarte, vino a rescatarte. El problema es que vos no querés reconocer que estás condenado. Y muchos dicen: bueno, Cristo no vino a condenarme. No, porque vos ya estás bajo condenación. Vos ya estás bajo la ira de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16 ahí? Dice Juan 3:16, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice vendrá, ya está. Léanlo usted mismo, en el versículo de ya está. La ira de Dios está irado todos los días con el pecador. Salmo 7, versículo 12. Dios está enojado, Dios está irado. ¿Por qué? Dice: porque sos pecador, porque rechazás. Todos los textos que estamos leyendo ahí dice: ¿por qué? El que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Ese creer ahí no significa un simple asentimiento intelectual como vimos la otra vez, recibir, o sea, sino un cambio radical. Tiene que haber una regeneración adentro. No creo en un nombre, sí lo creo, como creo en otras, no es algo con la mente. Creer vimos que implica creer y todas las cosas que vienen, ya saben, la información, asentimientos y creer. Bueno,
en todo lo que él ha hecho. Para eso debo saber mi condición pecaminosa. El hombre entonces está perdido. El judío creía que no, volviendo ahí al contexto, el judío creía que no estaba bajo condenación. Acuérdense que Juan está hablando, nosotros estamos escuchando acá, pero Juan está hablando de judíos ahí, de esas personas. Entonces el judío creía, vamos a decir, que Dios no le venía a juzgar. Él estaba esperando que Dios le dé a los demás, porque ellos son justos. Nosotros somos judíos y que Dios le va a dar a esto lo que se merecen a su tiempo, como muchos cristianos piensan a veces, y no nacieron de nuevo. Dios va a venir a castigarte, y que muchos no nacieron de nuevo, porque no se le predicó el verdadero evangelio. Están creyendo de que, Dios, bueno, esto, y lamentablemente ellos creen que son salvos, pero tienen otro mensaje. El judío era algo parecido. Yo pensaba que venían a castigar a las naciones. ¿Dónde lo vemos? En Amos 5:18 al 20 dice así: ay de los que desean el día del Señor, ¿para qué queréis este día del Señor? Será de tiniebla y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, y como si entrara a la casa y se apoyase su mano en la pared y le muerde una culebra. Fíjese eso, se escapa de un león, corre, lo sigue un oso, cierra la puerta apurado, y cuando cierra la puerta le mordió una serpiente. Es imposible, va a decir, escaparte del día del Señor. Huyas donde huyas, no va a haber piedra, no va a haber un lugar cuando descienda. La humanidad yace, vamos a decir ahora, bajo el poder del enemigo, está bajo condenación. Nacimos así, pero hay un mensaje en Cristo Jesús, que hay perdón de pecado para todo el que venga, que en el fe y arrepentimiento. El versículo 20 de ahí de Osea dice: ¿no será el día del Señor tiniebla y no luz y oscuridad, que no tiene resplandor? Y bueno, ellos no se volvían. Cuando Cristo vino acá también lo mismo, ellos seguían y persistían en lo mismo. Entonces el judío creía que el Mesías venía a condenar a las otras naciones, pero ellos no eran pecadores. Y el Señor nos muestra que las personas ya están bajo condenación. El que no cree es condenado. ¿Cómo? Decía el judío, vamos a ver más adelante. Nosotros somos hijos de Abraham. Ustedes, cuando vayamos avanzando en nuestros estudios, porque ellos pensaban que no necesitaban. Y ustedes ven los profetas en el Antiguo Testamento siempre a dónde iba: a Israel. En el día de hoy, ¿a quién le predicamos? Dígame. A personas que dicen que son cristianas, como en esa época. Ellos, ¿a quién iba el profeta? No iba a los filisteos, no iba a los cananeos. ¿A dónde iban los profetas? Al mismo pueblo de Dios iban. ¿Por qué? Porque ellos creían que estaban bien y Dios les decía que no. Entonces lo mismo se vuelve a cumplir en el día de hoy. Entonces el propósito redentor de Juan, está explicando a Juan 3:16, 17, 18, el propósito redentor de Cristo no se iba a limitar solamente a los judíos. Por eso Juan 3:16, que hablamos recién, que dice que Cristo, que Dios amó tanto al mundo que entregó su Hijo amó al mundo, entregó su Hijo para todo aquel que cree. Porque el judío que creía que era solamente para ellos, pero no todo el mundo, todas las naciones. Se puede entender ahora que con más información. Es así, el propósito redentor no venía solamente ellos, aunque ellos vinieron. Que creo que que Romanos 1:16 dice que Dios primero judío, después el griego, para todo aquel que crea, salvo el poder de Dios para salvación. Pero venía a ellos primero. Así era, ellos tenían el pacto, la promesa, y ellos creían que eran salvos y no necesitaban, vamos a decir, ser salvos, que eran justos, no necesitaban venía Dios, pero a castigar a otras naciones, no a ellos. Entonces el versículo 18 dice que no es condenado, hay krinetai. ¿Por qué no es condenado? O sea, la fe, vamos a decir, que nos salva, a nosotros nos salva, vamos a decir, de la condenación. ¿De qué condenación? Ya lo hablamos, nosotros estamos bajo la maldición de la ley, nacemos así, porque nuestro padre representativo violó la ley, vino el pecado, ya lo vimos en muchos estudios. Nacemos pecadores bajo la ira de Dios, esa deuda, estamos moralmente deudores ante Dios. Entonces, ¿qué pasa? 2 Corintios 5:21 dice que el justo por nosotros se hizo pecado, no que cometió pecado, se hizo. ¿Qué se hizo? Dios le puso los pecados para que nosotros seamos salvos. ¿De qué salvos? De eso que está hablando, que no seamos condenados. ¿Por qué no vamos a ser condenados, Daniel? Porque Cristo dijo, dijo, Señor. Está todo pagado, dijo. No hay nada. El Señor no te va a cobrar al final del camino. No es así. Caigo, peco, sí. Lamentablemente estamos acá. Pero en un momento esto no va a estar más.
Va a haber otro cuerpo y en ese tiempo vamos a estar bien. Ahora, si en tu vida no hay arrepentimiento, vas a decir que estás sufriendo por el pecado y sigues viviendo como si nada, salgo por ahí, me divierto, vivo una vida licenciosa, entonces no es así. La persona se debe examinar. Pero si la persona ha ejercido fe y ha entendido todo esto, no hay condenación, no hay condenación. Romanos 8, versículo 1 dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. No hay ninguna condenación si ejerces fe en el Señor Jesucristo. No te mires a ti mismo, te vas a hundir como Pedro. Si te mira a Cristo. Camina sobre las aguas, que son las palabras que Cristo te dice, en mí hay vida eterna, vida. Entonces, no simplemente una vida, vamos a decir, del mundo venidero que va a venir, sino una vida ahora, la vida misma, el Espíritu de Dios que vino dentro de nosotros y nos empieza en una... Primero lo que es, lo vamos a ver en el tercer audio, después voy a hablar un poco más de la regeneración, que primero viene esa vida, pero ¿qué pasa? ¿Por qué todavía no cambia? Porque recién cuando una persona nace, es como un bebé y a medida que va creciendo, va madurando y te vas a ir despojando de todas esas cosas, pero hay un tiempo, pero no hay condenación, dice, ¿eh? Entonces hay que entender que para solamente aquellos que han creído, pero los que no creen ya han sido condenados. ¿Por qué soy condenado? ¿Por mi pecado? No, la Biblia dice que sos condenado por rechazar a Cristo. No por tu pecado, porque ya naciste pecador, ya estás bajo la condenación. ¿Cuál es entonces? Es porque la sentencia que va a ser promulgada en el día final es que rechazaron a Cristo cuando se lo presentaste. ¿Por qué rechazaron, Daniel? Porque la Escritura dice que las personas aman más las tinieblas. ¿Qué son tinieblas, Daniel? Bueno, la Biblia dice pecado. Tinieblas, pecado, Dios es luz. Entonces la persona no quiere dejar su estilo de vida. No quiere. Creo que si me dan un segundo, creo que Juan... creo que es primera de Juan, si no me equivoco, creo que es primera de Juan 2:15 por ahí, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, lo desea de la carne, lo desea de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios, Daniel, para mí? Que creas en su Hijo amado, que vino a morir por los pecados de todo aquel que cree. Esa es la palabra que dice, porque no hay condenación a aquel que cree en él, en esa salvación, esa justificación que Dios ha provisto para que el hombre sea salvo. Y eso es lo que hizo. Primera de Juan 5, versículo 10 dice así, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que has dado acerca de su Hijo. Cuando la persona no cree, dice la Biblia que le está diciendo, yo no creo, de alguna forma está diciendo la Biblia, eres mentiroso, en primera de Juan 5:10. ¿Por qué? Porque Dios dice, esta es tu condición, pero yo también he provisto otra puerta de salvación. Estás bajo la maldición. Que mucho se habla de la bendición, o que querés recibir la bendición. Bueno, querés la bendición está en el Cristo. Creo que es Efesios 1:3 dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos ha sentado en los lugares celestiales. Si ustedes leen todo el primer capítulo de Efesios, van a encontrar la bendición, perdón de pecado, redención, adopción, justificación. Esas son las bendiciones espirituales que tenemos nosotros, y eso, las personas están bajo la condenación. Va a venir un día donde Dios, vamos a decir, va a condenarlo. O sea, las personas están bajo la ira. Ahora, la ira de Dios es Juan 3:36. Romanos 5:8 dice, más Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice Romanos 5:9. Entonces, Cristo nos ha salvado. ¿De qué ira nos ha salvado? Nos ha salvado de la ira de Dios mismo, Cristo. ¿Dónde cayó, vamos a decir, toda esa justicia, el peso de la justicia en la cruz? ¿Pero de quién? ¿Quién lo recibió? Del Padre mismo. Entonces el Hijo nos libra de la ira de quién. Romanos 5:9 dice que en su sangre seremos salvos de la ira de Dios. Dios viene a juzgar al mundo
todos aquellos que no han creído. Y esto es palabra fiel de cero vida, amado, no es para desechar, no es cualquier mensaje así. Creo que es en segunda de Tesalonicenses, si no me equivoco, creo que por ahí está. Creo que es en el capítulo número, a ver, lo estoy diciendo de memoria. Sí, acá está, versículo, segunda Tesalonicenses 1, versículo 8, en adelante. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, escuche, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llamas de fuego para aquellas personas que le predicaste y dijeron, no, no quiero saber nada, o se rieron. Dios le dice, le tengo preparado llama de fuego para los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, que son excluidos de la presencia del Señor y su poder. Y tenemos muchos textos, Romanos 2, versículo 6, que están bajo la ira de Dios, Apocalipsis 20, si me dan tiempo voy a cerrar con Apocalipsis 20, fíjese en Apocalipsis 20, versículo número 11 al 15, dice así, el juicio ante el gran trono blanco, dice así, y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado delante de él, el cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó a los muertos que habían en él, la muerte del Hades entregaron a los muertos que habían sido ellos, y fueron juzgados cada uno en sus obras, y la muerte del Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No es un juego. La Biblia dice de que verdad va a suceder eso. La Biblia dice que va a haber un juicio y las personas van a ser juzgadas. Entonces hoy es un día donde no te estoy diciendo hagas una oración ni nada, eso no te va a salvar. Ve a Cristo, pídele que se te revele, que tenga misericordia de ti, que perdone tus pecados, que se manifieste a ti, que mande, que se revele el don que vamos a ver ahora en el tercer audio.